Hola, ¿qué tal? Pues el día de hoy me encuentro aquí compartiéndoles un nuevo video en su canal favorito, Rubén Chess. Y pues el día de hoy les voy a mostrar una partida. Creo que cada una de las partidas que hemos visto hasta el momento, o que te has dado la oportunidad de ver hasta el momento, pues han sido de muy interesantes, ¿no? Cada una tiene su esencia, cada una tiene su aprendizaje, sus conceptos, sus planes, ideas. Y bueno, pues esta no es una excepción, al contrario, es una muy buena partida que jugó Greco contra un aficionado. Cabe resaltar que Greco en sus tiempos pues llegó a ser un ajedrecista muy fuerte. Incluso él, hay una variante en la apertura italiana conocida como variante Greco. Le pusieron su nombre debido a su brillantez, ¿no?, en el tablero. Y bueno, pues esta partida fue jugada en Italia en 1620 contra un aficionado. Y pues sin más preámbulos les comparto lo que viene a continuación. La jugada comenzó con E4. E4, una jugada muy común que ya lo hemos estado viendo en otros videos. B6, a esta no es muy común, pero bueno, aquí lo que está queriendo hacer las negras es fianchetar a su alfil. Fianchetar es un término utilizado italiano, que es con la idea de ubicar el alfil dentro de su estructura de peones como una especie de pirámide, y con la idea de atacar a la diagonal principal, en este caso al peón de 4, y en rayos X hasta donde se encuentra la torre, ¿no? Entonces básicamente esa es la idea de B6. Esto también es conocido como una apertura hipermoderna, ¿sí? ¿Por qué? Porque las aperturas hipermodernas, el objetivo de ellas era no apoderarse del centro directamente, sino indirectamente irlo atacando, ¿no? Entonces entramos a ese plan de parte de las negras. La jugada siguió con D4, el control del centro, como ya lo hemos visto en otros videos, donde les he explicado esta parte del control del centro. Si ya te diste la oportunidad de ver los videos anteriores, pues ahí te vas a dar cuenta de que vas a poderte analizar esa parte, ¿no? Y bueno, aquí juegan alfil B7 atacando al peón. El alfil está atacando al peón de 4 y pues una jugada muy normal es alfil de 3, ¿no? Apoyando, defendiendo al peón, evitar que el alfil pueda atacarlo, ¿no? En caso de que lo ataque, pues el alfil recapturaría y ahora el alfil blanco estaría atacando a donde está la torre, ¿no? No sé si alcanzan a percibir lo que les acabo de decir, pero pues aquí está. Y bueno, entonces, juegan F5 el aficionado, con la intención pues de crear dos atacantes al punto que solo defiende el alfil. Sin embargo, aquí Greco, conociendo pues sus conceptos, su estrategia, su experiencia como ajedrecista, se dio cuenta que él cometió un error. ¿Y cuál fue? Bueno, F5 lo que hace primero que nada, pues debilita el ala de su rey, ¿no? Esa es una de las cosas principales que podemos analizar en esta posición. Debilita el ala de su rey y por lo tanto, pues fácilmente puede entrar la dama, ¿no? En algún momento a atacar hacia el rey. Esa es una de las cosas. También debilita su enroque, ¿no? Generalmente aquí estos peones son los que hay que mantenerlos en esta ubicación. Sin embargo, pues desafortunadamente en este momento, pues realmente pues ya está debilitando un poco su enroque. No digamos, no decimos, no podemos decir que es completamente mala, ¿no? Pero bueno, eso es lo que sucedió. Y bueno, aquí el blanco, Greco dice, bueno, voy a aceptar tu reto. Quizá tu plan es desviar a mi peón y la intención es capturar este peón para luego ganarme la torre. Bueno, ok, va, adelante. Greco aceptó el reto y fíjense cómo ahora la ventaja del blanco es de más 4.7. Hace un momento era más 3.9, hace un momento antes de F5 más 0.9, en esta jugada más 0.8, más 0.9, más 1.0, y bueno, aquí 0 de ventaja, ¿no? Ok, entonces entramos, llegamos a F5, toma,
Y aquí pues las negras pues hacen la jugada que les dije, ¿no? Captura el peón, ataca la torre. Y y pues básicamente pues la torre ya estaba perdida, ¿no? Sin embargo, aquí el blanco pues tiene un ataque muy pero muy fuerte contra las blancas. Y viene la jugada dama H5. Dama H5 lo que tiene es que ataca al rey. Y si se dan cuenta, el rey no tiene escapatoria para ninguna casilla, no tiene ningún lugar donde escaparse, por lo tanto la única jugada es G6. G6, pues para evitar que siga en jaque el rey. Sin embargo aquí el blanco tiene esta jugada, F por G6. Aquí las negras jugaron caballo F6, pero ya se considera un error grave, ¿no? Un error grave, ¿por qué? Por la continuación que se viene. Antes de entrar a esta línea, les quiero compartir que la mejor jugada para las negras hubiera sido alfil G7. Esto con la idea de que si viene peón por, poder jugar al rey aquí y tener una casilla de escape para evitar para evitar el mate, ¿no? O evitar que el rey siga en jaque y esté acorralado. Entonces eso era creo que lo más viable en esta posición. Quizá aquí el blanco pudo haber optado por este plan, ¿sí? Pero pues igual viene esta y pues hay un contraataque contra la dama y bueno, no está tan fácil de considerar, de calcular bien, ¿no? La posición. Sin embargo, aquí en vez de alfil G7 juegan caballo F6 las negras. Y básicamente aquí en esta posición ya hay mate en 2 jugadas. Te invito a que pienses qué jugada harías en esta posición. Antes de antes de pedirte que pauses el video, cuando yo te lo diga, voy a contar 3 segundos y voy a volver a reproducir el video, ¿no? Entonces, pues yo te sugiero que cuando yo te diga que pauses el video, pues considera que voy a darte 3 segundos para que puedas, pues considerar la jugada, ¿no? Y bueno, pues te invito a pausar el video. Ok, pues la jugada aquí de parte de las blancas, pues quizá la viste, quizá no, pero es una jugada que, bueno, si la consideraste o no la consideraste, de todas maneras te invito a que hagas un comentario sobre la jugada que consideraste en esta posición. Pues viene G por H7. G por H7, la idea de G por H7 es que una vez que el caballo capture la dama, que es la única pieza que puede capturar a la dama en este momento, pues viene un ataque prácticamente ganador. Jaque mate. Si se dan cuenta es como una tipo variación del mate de loco, ¿no? A diferencia que aquí, pues la posición, lo que pasó en la partida fue el desvío de las piezas. Voy a regresar a la posición un poquito y quiero mostrarles así rápidamente las jugadas. Voy a reproducirlas aquí en modo rápido para que las vean más rápido y vayan observando lo que sucedió, ¿no? Alfil de 3, F5, el desvío, tomo el peón, jaque, G6 y bueno, llegó a ese punto donde al final dan jaque mate. Bueno, pues espero que te haya gustado este video, te invito a que le des un like, comentes, compartas, suscríbete a mi canal, Rubén Chess, hasta la próxima.